problema de la atención, dar la atención, se distraía con facilidad, se olvidaba sus cosas, y eso empezó a generar alteraciones en su funcionamiento escolar. ¿Sí? Entonces, uno de los cuadros dentro de los trastornos del neurodesarrollo del niño y del adolescente es pues el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, ¿por qué se caracteriza el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Por sus mismas siglas, ¿no? Déficit de atención, hay inatención, hay hiperactividad y hay impulsividad. Esos son los tres dominios sintomáticos en TDAH. ¿Bien? Estamos deconstruyendo el síndrome de trastorno de atención, de déficit de atención con hiperactividad, son las siglas en inglés. Síntomas de inatención, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la atención selectiva. La atención selectiva es el sinónimo de concentración. Para yo tener una atención selectiva adecuada, por ejemplo, ahorita ustedes tienen atención selectiva. ¿Qué están haciendo? A pesar de que hay ruido afuera, centran su atención en lo que yo voy hablando, ¿no es cierto? Eso es atención selectiva, que es igual a concentración. Síntomas de hiperactividad, síntomas de impulsividad, y dentro de los síntomas de inatención está pues la atención selectiva, la capacidad para resolver problemas, y la atención sostenida. La atención sostenida se refiere a poder sostener, justamente valga la redundancia, la atención en una determinada tarea. Un niño con TDAH no puede, digamos, leer una hoja de manera continua, se distrae con facilidad. Entonces hay problemas de atención sostenida y de atención selectiva, y además problemas para la resolución de problemas y para la planificación. Y esto justamente, ¿por qué se produce, chicos? Porque hay una alteración a nivel del neurodesarrollo de diferentes áreas cerebrales. O sea, vamos a asociar cada uno de estos dominios sintomáticos, es decir, los síntomas de hiperactividad, de impulsividad y inatención, con un área específica del cerebro y con ciertos neurotransmisores, ¿sí? Se van a dar cuenta justamente de esto. Aquí están los circuitos cerebrales. Entonces, todo lo que viene a ser los síntomas de inatención, ya sea atención selectiva como atención sostenida y resolución de problemas, van a depender exclusivamente de corteza prefrontal, llámese de el córtex cingulado anterior dorsal y el córtex prefrontal dorsolateral, ¿sí? Atención selectiva, así como atención sostenida y resolución de problemas. La parte de los síntomas de hiperactividad dependen netamente del córtex prefrontal, ¿sí? Síntomas de hiperactividad. Y los síntomas de impulsividad van a depender exclusivamente del córtex orbitofrontal. Recordemos que, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué sucedía? Había un problema en la transmisión serotoninérgica a nivel del córtex orbitofrontal, y el paciente tenía conductas impulsivas, ¿no es cierto? Hubo un impulso, pero de etiología obsesiva, ¿sí? Recuerden, por favor, eso. Entonces, deconstruyendo el síndrome, vamos a poder identificar en cada una de las áreas con un dibujito qué es lo que pasa con un paciente con TDAH. Hemos hablado que la atención selectiva tiene que ver exclusivamente con el córtex cingulado anterior dorsal, y esto permite tener pues la concentración, y se valora con el test de Stroop, ¿no es cierto? Que le damos al niño una tarjeta, y ustedes se dan cuenta acá los colores están dibujados con un color diferente. Entonces el niño tiene que identificar el color, ¿correcto? Es decir, el color, pero de manera nominal. Entonces yo le muestro al niño este color, dice blue, que debería ser azul y está pintado de naranja. El niño reconoce, no reconoce el color naranja, sino dice que es azul, porque hay problemas para la atención selectiva. Entonces, ¿qué pasa? Justamente con este córtex, el niño va a ver pasar una mosca y se va a distraer en el colegio, por ejemplo. Y acá normalmente hay una hipoactividad en ese circuito. Ahora, la atención mantenida se valora con el test EMBA. Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de estos numeritos va variando el color rojo. Primero es 1, luego va probablemente al 2, al 4, y se le da una cartilla al niño. Entonces, en la atención mantenida, el niño tiene que mantener la atención para seguir qué numerito está pintado con rojo en una serie de cartillas. El niño no lo puede hacer. ¿Y qué pasa? Eso va, tanto la atención selectiva como la atención mantenida son síntomas de inatención. Igualmente, ve un juguete el niño, se distrae en plena clase, ¿sí? Correcto. Entonces, al ser, chicos, una alteración en el neurodesarrollo, ¿correcto? Recuerden, chicos, que mientras el niño va creciendo, la corteza prefrontal también se va desarrollando y va terminando de
pero hay una disregulación en todos estos circuitos, donde no hay una afinación, no está afinado el circuito. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño va a tener problemas para mantener la atención, va a tener problemas en impulsividad y va a tener problemas en hiperactividad. La impulsividad tiene que ver con el córtex órbito-frontal. Entonces, el niño, ¿qué pasa, no? Dentro de los criterios, la profesora está preguntando, yo por ejemplo, la profesora en el jardín o probablemente en los primeros años de la primaria pregunta algo y el niño incluso antes de que termine la pregunta la profesora ya sabe qué responder. Entonces interrumpe a la profesora, ¿no? Y acá vemos eso, yo lo sé. ¿Sí? Y la parte de la hiperactividad que tiene que ver con el córtex prefrontal. Entonces el niño es hiperactivo y eso se traduce coloquialmente porque los padres van y le dicen al psiquiatra que evalúa al niño o al neurólogo pediatra que el niño pareciera que tuviera un motor dentro de él mismo y no puede parar, va a un lado, va a otro lado, va a otro lado, va a otro lado, ¿sí? Esos son los síntomas de hiperactividad y se van a dar cuenta que conforme el niño avance en su neurodesarrollo, los síntomas de hiperactividad y impulsividad van disminuyendo, pero lo que persiste y lo que probablemente va a generar más deterioro funcional en un niño, el cual va a seguir desarrollando el TDAH en adolescente, va a ser el problema de la inatención. Y clásicamente, chicos, ¿en qué se traduce? En que es un paciente ya adulto o joven, ¿sí? Que empieza a estudiar. ¿Y ustedes creen, si yo tengo problemas de atención, yo tengo la capacidad de tener atención selectiva, podré terminar una carrera universitaria que demanda eso? Lo clásico que yo son pacientes con 29, 30, 31 años que van, digamos, dando tumbos, ese es el término, de una carrera profesional a otra, de una carrera profesional a otra, y al final no terminan ninguna carrera profesional. Entonces, probablemente yo les pueda hacer una pregunta en el examen, les pongo un típico caso de TDAH de inicio en la infancia, adolescencia, y ahí se les pregunta, ¿no? Probablemente el síntoma que persista durante la adolescencia o la juventud y que altere el funcionamiento académico del paciente es, tienen que marcar ustedes, inatención, ¿ya? Eso es lo más importante ahí. ¿Y qué es lo que sucede, chicos? ¿No? Hay una afinación, como les decía, ¿no? Ineficiente en justamente esas áreas cerebrales. En el córtex cingulado anterior dorsal, en el córtex prefrontal dorsolateral, que tiene que ver con el dominio cognitivo del TDAH, y en el córtex orbitofrontal, que tiene que ver con el dominio impulsivo hiperactivo. Dense cuenta, como no hay una buena afinación en esas neuronas, no hay una buena afinación con noradrenalina y dopamina, el niño desde el punto de vista cognitivo, ¿no es cierto?, no va a poder terminar las tareas. Va a tener un comportamiento desorganizado, pero no es pues un comportamiento desorganizado de un paciente con una psicosis, sino que probablemente viene, está en la clase, le jala el pelo a su compañera, le quita sus lentes, después se va atrás, va saltando, la profesora le dice, por favor siéntate un momento, se mantiene sentado y vuelve a salir, ¿sí? O evita justamente, porque tiene sus problemas de atención, la atención sostenida y resolución de problemas, evita hacer esfuerzos para poder realizar una actividad académica que requiera una atención sostenida, ¿sí? Y en la parte de los problemas de la atención selectiva, es decir, de la concentración, el niño no escucha, pareciera como si no escuchara, pero es porque está inatento, es distraído. Muchas veces, ¿qué pasa? ¿No? La mamá le compra toda contenta, va a hacer la lista escolar, le compra una caja de colores, pasan unos 3 días, perdió la caja de colores, el niño perdió los cuadernos, vuelve a comprar a la mamá la caja de colores, vuelve a perder el niño, o se olvida la lonchera en el colegio, ¿correcto? O probablemente la mamá le manda el refrigerio con el sándwich, claro, el sándwich probablemente lo come, pero lo que se olvida es el taco, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que sucede. Y además muchas veces es muy descuidado, ¿no? El niño, por ejemplo, ¿en qué sentido, no? Puede empezar a agarrar y meter los dedos a los conectores, ¿ya? Porque es descuidado, ¿sí? Incluso a veces el niño que tiene este problema de la atención selectiva en la concentración olvida de que es
peligroso eso y lo vuelve a hacer, ¿sí? Y dentro de la parte del córtex orbitofrontal a nivel del sistema límbico y a nivel del sistema motor, el niño a nivel del sistema límbico por la impulsividad interrumpe, no espera su turno, es clásico. Por ejemplo, que un niño en un cumpleaños, por ejemplo, le están dando la torta y el niño empuja a todos los demás para que le den primero a él. No puede esperar, ¿sí? O probablemente a cada momento se levanta del asiento, puede empezar a escalar cosas, ¿correcto? Eso dentro de la hiperactividad. Entonces es importante recordar y dense cuenta, chicos, cómo desde el punto de vista de la psicofarmacología, de la neuropsicofarmacología, podemos explicar esta afinación ineficiente que existe en el córtex prefrontal. Entonces, justamente el objetivo de utilizar medicamentos para el TDAH es afinar estas cortezas que están desafinadas. ¿Sí? Se van a dar cuenta de eso. ¿Y cuál es el rol de la noradrenalina y la dopamina? Esto normalmente, chicos, nosotros que no tenemos TDAH aparentemente, sí, porque es muy poco probable que un paciente con TDAH en la adultez que lo haya tenido de niño estudie medicina. Es bien difícil, porque llegue, por ejemplo, al semestre donde están ustedes. Es bien difícil, a menos que reciba tratamiento, ¿no? A menos que reciba tratamiento. Entonces, acá tiene que ver mucho noradrenalina y dopamina, porque miren, dense cuenta, ¿no? Se va descargando de manera tónica, ¿no? Mientras se estimula la neurona noradrenérgica en el córtex prefrontal y la neurona dopaminérgica, genera que haya una descarga tónica, con tonos, no hay una descarga desorganizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos, en el TDAH? Lo siguiente, se van a dar cuenta, hay una activación deficiente, no se libera la noradrenalina que se requiere para sostener la atención, para controlar el comportamiento hiperactivo, el comportamiento impulsivo, tanto en noradrenalina como en dopamina, ¿sí? Y justamente los fármacos que se utilizan, y el que más se utiliza probablemente es un bloqueador del transportador de dopamina, que es el metilfenidato, ¿correcto? El metilfenidato es el que se utiliza, que es el fármaco de primera elección. Sin embargo, al ser justamente un fármaco estimulante, ¿qué creen que podría pasar con un adolescente al cual yo le doy metilfenidato? Es un fármaco estimulante, no solamente va a actuar a nivel del córtex prefrontal, donde también va a actuar bloqueando la recaptación de dopamina y generando refuerzo positivo. Eso les he explicado en adicciones, ¿no es cierto? ¿Dónde va a actuar? El núcleo accumbens. ¿Y qué va a generar? Tolerancia y dependencia. Entonces, y se van a dar cuenta, ¿no? Que en el curso natural del TDAH, una de las comorbilidades que se presentan con mucha frecuencia es el consumo de sustancias. Y justamente pensando en eso se desarrolla una nueva droga, que es justamente la atomoxetina, que bloquea más que todo la recaptación de noradrenalina y también un poco de dopamina, pero no lo hace en el núcleo accumbens, es decir, no tiene el riesgo de desarrollar dependencia. Entonces, otra pregunta que yo les puedo hacer en el examen es un adolescente que ya tiene problemas por consumo de sustancias y se le hace el diagnóstico y se le describe toda la característica. Entonces, ¿cuál va a ser el fármaco de elección? El fármaco de elección no va a ser metilfenidato, ni va a ser ni D-anfetamina, ni L-anfetamina, ni un antidepresivo. El fármaco de elección va a ser atomoxetina. Nosotros tenemos atomoxetina en nuestra farmacopea en nuestro país, ¿sí? Entonces, miren, dense cuenta de esa activación ineficiente. Entonces, dense cuenta qué va a pasar, chicos. Entonces, normalmente el niño, ya, ¿por qué creen que los criterios diagnósticos para diagnosticar TDAH es cuando ya empieza a aparecer todos esos síntomas de inatención, impulsividad y hiperactividad antes de los 7 años? Porque coincide probablemente cuando el niño entra en la etapa preescolar y entra en la etapa escolar. Y recuerden que mientras el nivel educativo va avanzando, también la dificultad va avanzando. Entonces, hay más dificultad, el niño va a experimentar más sintomatología. Recuerden, por favor, eso. Entonces, y también se va a estresar mucho más. Entonces, cuando al final el niño se va a estresar, como hay una afinación ineficiente, va a empezar a secretar, se va a empezar a liberar mayor cantidad de dopamina. ¿Y qué va a pasar con eso?
va a empezar a que frente a factores estresantes se desarrolle dependencia a sustancias, inatención o dificultades de la atención por activación excesiva o ansiedad por la activación excesiva. ¿Sí? Eso es algo muy importante teniendo en cuenta el estrés en el curso natural o en la historia natural del TDAH. ¿Sí? Y esto era lo que les comentaba. Miren, dense cuenta, ¿no? Acá estamos en la etapa preescolar, probablemente de 0 a 3 años, y algunos dicen hasta los 5 años, la edad escolar de 5 a 11 años, la adolescencia de 11 a 18 años, y de 18 años para allá, edad universitaria y edad adulta. ¿Qué predomina, miren chicos, en la edad preescolar? Predomina la impulsividad y la hiperactividad. ¿Correcto? Impulsividad e hiperactividad. Y va a tener problemas probablemente va a ser el niño problema, ¿no? El niño que tiene un problema en el comportamiento, más que todo. En la edad escolar va a empezar, sí, existe probablemente todavía la hiperactividad y la impulsividad, pero empieza a haber más inatención. Entonces va a haber problemas académicos, dificultades en las interacciones sociales, y el mismo niño, chicos, se empieza a dar cuenta, a los 8, 9 años, se empieza a dar cuenta que no aprende como sus demás compañeros, y probablemente ¿qué va a pasar? Frente a recuerden que los episodios depresivos en adolescentes y niños tienen mucha correlación con eventos estresantes. ¿Qué creen que va a pasar con un niño que se deprime? Y ahí empiezan a aparecer las comorbilidades, y miren, en la adolescencia, por los propios problemas académicos que conlleva la inatención, ya ha bajado la impulsividad, por supuesto, pero todavía está presente, ha disminuido de la hiperactividad también, pero va a empezar a haber problemas de autoestima, probablemente dificultad en interacción social, problemas académicos por la dificultad en la atención y problemas probablemente legales, ¿sí? Y en la edad universitaria igual, va a haber lo que les decía, lo clásico, fracaso académico, dificultades ocupacionales, el paciente no puede mantener un empleo, y también desde la adolescencia y la edad universitaria, el paciente por la impulsividad y la inatención, por tratar sus síntomas, empieza a consumir sustancias, porque hay mucha ansiedad, ¿sí? Y se empieza a desarrollar esa comorbilidad, y en la edad adulta probablemente predomina la inatención. El paciente nunca va a poder terminar una carrera universitaria, va a tener fracaso ocupacional, problemas de relaciones, lesiones, accidentes o uso abusivo o dependencia de sustancias psicoactivas. Y eso es lo clásico en la edad adulta. Recuerden este cuadrito que es bien importante y bien ilustrativo, ¿no? Vean cómo es el curso natural de la sintomatología en esos 3 dominios. Recuerden, por favor, eso. Si en la adolescencia y en la edad adulta predomina la inatención, y en los niños, ¿qué vamos a identificar más? Hiperactividad e impulsividad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a abordar al paciente con TDAH? Primero vamos a valorar el dominio de organización y atención. Entonces, ¿qué problemas de organización tiene el paciente? No puede organizar o planificar sus tareas. 2. Pierde cosas necesarias para hacer las tareas. Lo que les decía, pierde los colores, pierde el lapicero, pierde el cuaderno, y tiene problemas para terminar las tareas porque no tiene la capacidad de mantener una atención sostenida. ¿Sí? Y en los problemas de atención, ¿cierto? Inatención, no tiene pues atención, se distrae con facilidad, no escucha, se olvida con facilidad y comete errores por descuido. En vez de, por ejemplo, utilizar una cuchara para poder comer su mazamorra, por ejemplo, agarra un cuchillo. Y agarra el cuchillo, se mete a la boca el cuchillo con la mazamorra, jala y se come. Por ejemplo, ¿no? Esos son problemas más que todo de errores por descuido, y el niño va a empezar a hacer evitación de tareas que requieren una atención sostenida. ¿Sí? Eso en ese dominio de organización y atención. Y en el dominio de impulsividad y hiperactividad es mucho más fácil de reconocer, ¿no? El niño habla demasiado, da respuestas bruscas, incluso el profesor o la profesora ni siquiera ha terminado de preguntar algo, el niño está levantando la mano o está respondiendo, interrumpe a otros y no puede jugar en silencio. Y en el exceso de movimiento el niño, lo que les decía, no parece un motorcito, se agita y se retuerce, se levanta de su asiento, es inquieto,
siempre se está moviendo y lo que les decía, ¿no? Hacen una fiesta infantil en su colegio y no espera su turno para que le den, por ejemplo, su cajita de sorpresa. Por ejemplo, ¿no? Golpea a los demás niños, los empuja y quiere la cajita de sorpresa. Y los síntomas tienen que haber estado presentes, chicos, antes de los 12 años. Incluso los criterios diagnósticos se han modificado, ¿no? Deben estar presentes antes incluso de los 7 años, pero clásicamente, para que ustedes recuerden, esta es una alteración del neurodesarrollo que se va a presentar específicamente entre los 6 y los 12 años. Ahí empieza a aparecer, ahí empieza a aparecer. Por supuesto que se van a dar cuenta, y además los síntomas ocurren, y esto es algo muy importante, no solamente los síntomas tienen que ocurrir en el hogar, sino también en la escuela, en ambos ambientes, ¿sí? Por eso se van a dar cuenta que nosotros en psiquiatría de niños y adolescentes, que les decía que teníamos que evaluar no solamente al niño, sino también a los padres, incluso a sus profesores. Y hay escalas de evaluación, por ejemplo, la escala de Conners, que se les da a los profesores para que puedan valorar al niño, ¿no? Y a nivel de los síntomas de organización y atención tiene que tener 6 de los 9 síntomas, más 2 síntomas de impulsividad y hiperactividad, y se puede presentar de 3 maneras clínicamente. La presentación combinada, donde hay inatención con hiperactividad e impulsividad; la presentación predominantemente con falta de atención, donde predomina la inatención; y la presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva. Por supuesto que esta presentación donde predominan los problemas de atención va a ser más frecuente en adolescentes y adultos, y la presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva en niños y adolescentes. Y por supuesto, cuando hay presentación combinada va a tener un peor pronóstico, ¿correcto? Y la temporalidad del niño tiene que tener 6 meses con esos síntomas, 2 entornos, no se olviden, para especificación antes de los 12 años, ¿correcto? Y finalmente, ¿qué preguntas vamos a hacer de descarte, chicos? Es muy importante, como ya lo hemos dicho, ¿no? A padres, tutores, maestros, al propio niño o al adolescente, le tengo que preguntar: ¿se mueve mucho, no puede estar quieto, le cuesta poner atención en la escuela o le cuesta poner atención en la casa? Y acá hay pues una memotecnia muy interesante para que ustedes puedan recordar cuando hacemos el diagnóstico de TDAH. Es MPAT. Usted va a necesitar mucha paciencia antes de dar clase a los niños hiperactivos. Recuerden que esta memotecnia: movimiento en exceso, hiperactividad, problemas de organización, dificultad para terminar las tareas, problemas de atención y el discurso impulsivo, es decir, el niño no espera su turno para hablar, ¿correcto? ¿Cuánto es la temporalidad? 6 meses. ¿Y cuál es el tratamiento, chicos? El tratamiento de primera línea, y esto yo no les voy a preguntar pues dosis, eso no. Ustedes tienen que saber que el tratamiento de primera línea para el TDAH es el tratamiento farmacológico, y el fármaco de primera línea es el metilfenidato. El metilfenidato actúa bloqueando la bomba de recaptación de dopamina y noradrenalina, afinando esos circuitos que estaban desafinados. El riesgo del metilfenidato, chicos, ¿cuál es? La adicción. Ahora, ¿ustedes darían metilfenidato en la noche? No. ¿Qué creen que va a pasar si yo le doy metilfenidato a un niño en la noche? No va a dormir muy bien. Es por eso que el metilfenidato, el que y requiere un recetario especial. ¿Ustedes han han hecho ya anestesiología? ¿Sí? ¿Han visto, no es cierto, que hay unos recetarios especiales con 3 hojitas? Una, si no me equivoco, es roja, verde y amarillita, que utilizan los anestesiólogos para recetar fentanilo, propofol, todo eso. También utilizan ellos mismos para recetar, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, chicos, utilizamos ese recetario para recetar este tipo de medicamentos, porque son medicamentos controlados, ¿ya? Y eso es lo que ustedes no me tienen que saber cuánto es la dosis, cada cuánto yo tengo que modificar, no. A veces ni siquiera el psiquiatra de adultos sabe cómo dosificar el metilfenidato, y yo voy a pretender que mi alumno de pregrado sepa eso. Eso es inconsistente e incongruente, ¿sí? Lo que quiero que quede de la clase es que el metilfenidato es el fármaco de primera elección, pero no lo voy a elegir en un adolescente que ya tiene problema por consumo de sustancias, ¿correcto? Y otro de los fármacos que también se utiliza, pero con menos frecuencia, son las anfetaminas, ¿no?
las anfetaminas, tanto la D-anfetamina como la levoanfetamina, que aparte, chicos, de bloquear las bombas de recaptación de dopamina y de noradrenalina, bloquean esta vesícula transportadora de aminoácidos, ¿sí? Y la bloquean y permiten justamente que no se junte dopamina acá adentro y se pueda liberar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que se libere dopamina y se permita, chicos, que, es decir, ¿sí? Y acá justamente también les traigo esto, lo que hace, por ejemplo, y qué hace, por lo que les decía, ¿no? ¿Dónde actúa tanto anfetamina o metilfenidato? Actúa también en el núcleo accumbens, generando reforzamiento positivo y probablemente el desarrollo de tolerancia y finalmente dependencia, ¿sí? Eso es lo más importante. Córtex prefrontal acá tenemos y el núcleo accumbens, ¿no es cierto? Y para eso justamente la ciencia ha avanzado y ha desarrollado este fármaco, que ya les adelantaba, la tamoxetina, que miren qué pasa cuando es selectivo en el núcleo accumbens, no tiene ninguna acción sobre el transportador de dopamina, entonces no va a generar refuerzo positivo y no va a tener el riesgo de desarrollar dependencia ni tolerancia. Es el fármaco de elección para un adolescente que probablemente ya tiene el diagnóstico de TDAH y está haciendo comórbidamente una dependencia a sustancias, ¿sí? Que es muy frecuente en adolescentes, ya lo hemos hablado en la clase de adicciones, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más importante respecto a TDAH, para que ustedes sepan, chicos, como médicos generales, ¿correcto? Recuerden los dominios, que es fácil entenderlos, su correlación con los circuitos cerebrales y el tratamiento. Ahora, por supuesto, para hacer el diagnóstico, chicos, no se hace el diagnóstico de un TDAH con una sola evaluación, ni tampoco el psicólogo va a hacer el diagnóstico de TDAH. Ni siquiera yo, como psiquiatra de adultos, voy a poder hacer un diagnóstico específico de TDAH, ¿correcto? Porque le corresponde aquí en esto al psiquiatra subespecialista de niños y adolescentes. En un adulto sí probablemente lo voy a poder diagnosticar ya con toda la historia, porque se me va a presentar pues, con todas las comorbilidades, ¿no? Pero es preferible que un psiquiatra de niños y adolescentes valore bien, porque hay que valorar muchas cosas en el TDAH. Y recuerden que es una alteración del neurodesarrollo por una afinación ineficiente de esos circuitos cerebrales. A ver, vamos a ir, chicos, con este ejemplo, y este ejemplo es bien aleccionador para poder diferenciar lo que es un TDAH de lo que es un trastorno que ahorita vamos a ver. A ver, ¿quién me podría leer el ejemplo? Ya, ¿cuál es tu nombre? Van Frank. Ya, perdón, comienza pues. Paciente que consulta con sus padres el servicio de salud mental infantil, referida por la escuela. A la edad de 7 años, su maestra de segundo grado refiere que la paciente tiene un comportamiento que perturba a sus compañeros, sus profesores y no permite un adecuado desempeño de las actividades escolares. Se mueve constantemente, no permanece mucho tiempo en la silla, no alcanza a tener niveles adecuados de atención cuando se compara con los demás alumnos de su nivel. Sin embargo, es evidente para todos sus maestros que es una niña inteligente, aprende con facilidad, en especial los contenidos numéricos y las cantidades y conjuntos. Tiene una especial atracción por las artes y la música, y es en general una niña muy activa y muy verbal. Habla mucho con sus compañeros y amigos, incluso cuando se le ha solicitado permanecer en silencio. Algo muy importante, chicos, para yo poder aprender, digamos, tocar un instrumento musical requiere una atención sostenida. Esta niña, ¿qué es lo que más les llama la atención de la niña? Normal, pero ¿qué más? Ya, pero ¿qué les llama la atención más que todo? Ya, pero eso corresponde a qué? A conducta, ¿no es cierto? O comportamiento. Ahí miren, malcriada, ¿no es cierto? Vamos a seguir con el ejemplo y se van a dar cuenta. A ver. Refiere a sus padres una temprana infancia normal, indicadores de desarrollo un poco acelerados. Sostuvo su cabeza al nacer, se sentó sola a los 2 meses, a los 11 meses caminaba sin apoyo. No gateó, dijo sus primeras palabras antes del año y contempló sus esfínteres a la edad de 2 años. En el jardín de infantes comenzó a tener dificultades con los otros niños. Era generalmente descrita como agresiva y no toleraba el juego común. No toleraba la frustración y en varias ocasiones agredió físicamente a otros niños y a sus maestros, con mordeduras y lesiones cutáneas. A su vez, cuando se le negaba algún deseo o capricho, desde los 3 años agredía su cara y sus brazos en ocasiones hasta sangrar, por lo cual tiene varias cicatrices.
Estos comportamientos han aumentado hasta la fecha, acompañados de llanto y rabieta, en ocasiones tira de sus cabellos hasta quedarse con un mechón. ¿Qué predomina más que todo acá, chicos? La parte conductual, ¿no es cierto? La parte conductual, ¿no es cierto? La paciente es agresiva, ¿no es cierto? Ha llegado a morder a sus compañeros, incluso, ¿ya? Pero, a ver, continuamos. Descrita siempre como una niña hiperactiva, no mide riesgos ni se muestra cuidadosa con ella misma. Tiene en su cuerpo varias cicatrices heridas, cortaduras y ha sufrido varias fracturas por su nivel de actividad motora y su descuido. Con la llegada a la primaria se torna cada vez más agresiva y retadora. Reacciona de manera airada y vehemente cuando se le da la contra y es especialmente difícil y contradictoria con las figuras de autoridad. Sus maestros la conocen bien y refieren que es una niña a la que no se le puede decir que no. Con grandes dificultades logra controlar sus impulsos y con frecuencia al poner un límite a su comportamiento o negarse a sus deseos, reacciona de manera agresiva, verbal y físicamente, lo cual genera una situación caótica en el aula de clase. Eso nos da más a pensar, chicos, de se aleja el diagnóstico de un TDAH, ¿no es cierto? Porque predomina más que todo la respuesta conductual. La niña no controla su conducta, incluso está teniendo comportamientos desafiantes con figuras de autoridad, ¿no es cierto? A ver. Si bien sus padres reconocen algunos de esos comportamientos como comunes en su casa, insisten que en el colegio los profesores no saben tratar adecuadamente a su hija. Ellos han optado por no contradecirla, acceder en cierta medida a sus pareceres para evitar problemas y logran en algunos casos negociar con ella. Fue valorada por la psicóloga de su colegio, quien opina que tiene bajos niveles de atención, intolerancia a la prestación, comportamientos exigentes y sugiere que en su casa no hay pautas de crianza adecuadas. La paciente remitía al servicio de psiquiatría infantil, previa valoración neurológica infantil con resultados normales para su edad. Se aplicaron las escalas de Conners para padres y maestros y se reporta un perfil sugestivo de posible TDAH de trastorno interactivo impulsivo. Sin embargo, dada la gravedad de los síntomas comportamentales, se sospecha que no es un típico caso de TDAH, pues tiene elementos significativos de tipo de trastorno de conducta. Su comportamiento no se explica solo por la presencia de un trastorno de atención y se duda si está o no presente en la niña, o si se constituye en un diagnóstico clínico. Porque si ustedes se dan cuenta, la niña probablemente tiene un interés por el arte, puede tocar un instrumento musical, pero ¿qué predomina acá más que todo? La parte conductual. Entonces, ahí está el diagnóstico diferencial entre un TDAH y un trastorno de conducta que vamos a desarrollar. Y se van a dar cuenta que vamos a tener dos tipos de trastornos de conducta. El primer trastorno de conducta es el que justamente tiene nuestra paciente, que es el trastorno de conducta oposicionista desafiante o negativista desafiante. En este trastorno, chicos, típicamente aparece a edades más tempranas y el niño o el adolescente empieza a retar a las figuras de autoridad. O sea, no respeta a papá, no respeta a mamá, no respeta a sus profesores y reta su autoridad. ¿A partir de qué? A partir de síntomas conductuales, ¿correcto? Y el otro trastorno es justamente un trastorno que yo ya les he explicado y que es justamente un criterio necesario para hacer el diagnóstico de trastorno disocial de la personalidad. Y justamente hablamos de eso en los trastornos de personalidad. ¿Qué trastorno tenía que tener el paciente antes de los 15 años para decir que el paciente es disocial a los 18 años? Un trastorno de conducta disocial, ¿no es cierto? Es decir, ahí, chicos, hay conductas francamente disociales donde no se respetan normas y reglas, el niño clásicamente se escapa de la casa, no regresa a la casa, lo que clásicamente en mi época era, ¿no es cierto?, se tira la pera del colegio, no regresa o empieza a tener conductas de riesgo, pandillaje, manejo de arma blanca, y es lo que ahorita nosotros conocemos como, y justamente ha habido un cambio en la ley, ¿no es cierto?, ya a los 16 años, los adolescentes de 16 años que cometen delitos ya van a poder ir a una cárcel. Porque si ustedes recuerdan cuántos pacientes antes de los 18 años y el crimen organizado muchas veces utiliza a los adolescentes para cometer delitos, porque esos adolescentes no van a entrar a la cárcel, ¿sí? Pero ahora con esa modificatoria a partir de los 16 años sí se va a poder dar. Y eso es justamente un trastorno de conducta disocial. Y ahora vamos a definir qué es conducta, qué es comportamiento. La conducta, chicos, es una relación existente entre qué, ¿no? Elementos individuales propios de cada uno
pero que me permiten organizar mi comportamiento y las consecuencias generadas por el mismo de acuerdo a mi estadio de desarrollo. Un niño, por ejemplo, todavía a los 3 años no sabe qué es bueno o qué es malo, está en aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Y qué es comportamiento? Es el conjunto de reacciones en la vida de un sujeto ante situaciones y un determinado estímulo. Es desproporcionado una respuesta de que a la niña le dicen que no y al profesor va y le mete un puñete o lo patea. ¿Correcto? O empieza a afectar su autoridad. ¿Quién eres tú? Tú no eres mi papá para decirme lo que yo tengo que hacer. Le dice eso, ¿no? Y esos son netamente comportamientos o oposicionistas desafiantes. Y APA se transformaría en un trastorno de conducta disocial cuando va y lleva un arma blanca y al profesor lo amenaza con el arma blanca. Porque ahí ya está transgrediendo normas, no solamente está retando la figura de autoridad. ¿Sí? Y el temperamento, nosotros ya sabemos que el temperamento es la parte genética de la personalidad y es justamente diferencias individuales en el afecto, la actividad, la reacción a estímulos sociales, autorregulación propias de un niño en formación que genera una forma específica de ser que lo caracteriza. ¿Y qué va a ser un trastorno de conducta? Cuando estas acciones y reacciones del niño o del adolescente frente a su entorno físico, familiar, escolar y social no son pues de naturaleza normal, son de naturaleza patológica. ¿Sí? Tenemos dos grandes grupos de trastornos de conducta. Entonces, en el trastorno de conducta, chicos, estas reacciones del niño o del adolescente son de naturaleza patológica en el ambiente físico, familiar, escolar y social, y hay agresiones físicas o verbales, hay comportamientos disruptivos y oposicionales, recordemos nuestro caso clínico, y causan daño o impiden una adecuada interacción social. ¿Ustedes creen que esta niña va a tener amiguitos? No, se van a alejar los niños porque le van a tener miedo, ¿no es cierto? O incluso hasta esta niña va a ir dando tumbos de colegio en colegio, porque la van a parar expulsando por mala conducta. Y a un paciente con TDAH lo expulsan por mala conducta, es poco, lo expulsan por estar inatento o por ser hiperactivo, ¿sí? O impulsivo. Y además va a alterar la funcionabilidad, específicamente en el niño en la parte académica. No son parte de una variación normal del desarrollo de acuerdo a la edad y a la cognición, y no son parte de síntomas comportamentales de otro trastorno físico, mental o emocional. Acá, por ejemplo, un paciente con un retraso mental, cuando se ve sometido a estrés, puede responder de manera agresiva, pero tiene un retraso mental, ¿correcto? Y se manifiestan de forma permanente, es decir, es una forma de reacción permanente frente a casi todos los estímulos, o sea, reta a todas las figuras de autoridad o no respeta las normas y las reglas en todas las circunstancias para el trastorno de conducta disocial. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de trastornos de conducta, chicos. Nos falta 2 diapositivas, si estamos justo en el tiempo. Tenemos justamente el trastorno oposicionista desafiante o negativista desafiante, donde ¿qué es lo que sucede? Desde la temprana infancia, como les decía, con pico más o menos a los 12 años, hay problemas de socialización con figuras de autoridad, ¿correcto? El niño tiene un negativismo, el niño o adolescente tiene un negativismo activo y se hace más evidente cuando existen exigencias a nivel de desempeño escolar. Y reta al profesor o reta a los papás, ¿correcto? Y en el trastorno de conducta disocial, pues prácticamente todo lo que sucede en un disocial antes de los 15 años. Hay una ausencia completa por el respeto de normas y reglas, no adquiere pautas sociales, no tiene remordimientos. Es clásico, ¿no es cierto?, que estos niños empiezan a tener estas conductas desde niños, chicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? En vez de jugar con juguetes, valga la redundancia, empiezan, por ejemplo, a desmembrar animalitos, ¿correcto? Y eso les decía en la clase ayer a sus otros compañeros, ¿no? ¿Quién no ha visto la serie de Jeffrey Dahmer, ¿no es cierto? ¿Qué hacía cuando era niño? Disecaba animales muertos, ¿no es cierto? O incluso recogía animales muertos y los coleccionaba. Eso es algo normal, es una conducta normal, es una conducta patológica, ¿sí? O alguno de ustedes, por ejemplo,
agarraría de niño a un pollito y le partiría el cuello. Y es lo clásico que pasa en trastornos de conducta disocial. Ese gato me está molestando, agarra y le parte el cuello al gato, el niño. Y hay bastante componente genético para el trastorno de conducta disocial. Hay agresividad contra personas, animales, destrucción de propiedad, mentiras y manipulación, y este patrón aparece justamente netamente antes de los 13 años y tiene que aparecer antes de los 15 años. ¿Y cuál creen que va a ser cuál sería nuestra función como médicos? Detectar esto, chicos. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos un trastorno de conducta disocial, vamos a evitar que este paciente desarrolle un trastorno de personalidad disocial. Y recuerden, ¿no es cierto?, que el trastorno de personalidad disocial va a ser un problema de salud pública, porque no solamente va a traer problemas en el ámbito de la salud, sino más que todo en el ámbito policial y de justicia, ¿no es cierto? Y vamos, chicos, con el tratamiento. Netamente el tratamiento es psicoterapéutico, asesoría familiar, consejería escolar, terapia cognitivo-conductual e integrar al tratamiento a la familia, a la escuela y el propio médico que trata al niño o adolescente, ¿no? Y psicofarmacológico, a diferencia del TDAH, chicos, en los trastornos de conducta, lo primero es el tratamiento psicoterapéutico. No existe una evidencia clínica suficiente para un tratamiento exclusivo del trastorno de conducta. Entonces vamos a intervenir farmacológicamente cuando exista comorbilidad. Puede haber, chicos, comorbilidad entre el TDAH y el trastorno de conducta. Entonces, si el paciente ya está teniendo un trastorno de conducta disocial y está empezando a abusar de sustancias, tiene comportamientos más probablemente disociales, yo no le voy a dar con metilfenidato. Ese paciente incluso, chicos, hasta puede empezar a comercializar el metilfenidato en vez de tomárselo. Entonces, en este paciente se ajusta mejor la fluoxetina. Cuando hay un trastorno por uso de sustancias, una dependencia a sustancias, tratar la dependencia a sustancias. Cuando hay un trastorno de control de impulsos, que sí se describe, chicos, no está descrito en el CIE-10, es útil el divalproato de sodio. Y entre antipsicóticos para disminuir la impulsividad, es útil el aripiprazol, que tiene mucho menos efectos adversos, y la risperidona, que están aprobados en niños y adolescentes. Incluso en el trastorno del espectro autista, chicos, para el manejo de la agresividad, está aprobado el aripiprazol, ¿sí? Y eso es lo que yo les decía, chicos, ¿no? El tratamiento de los trastornos de conducta en niños y adolescentes debe ser considerado una prioridad de los sistemas de salud. ¿Debido a qué? A las complicaciones, comorbilidades y las consecuencias individuales y a nivel de la salud pública sobre la propia sociedad de lo que podríamos evitar. Tanto en el trastorno desafiante, porque el curso natural va a ser el siguiente, chicos, ¿no? Un paciente, un niño o una niña, un trastorno oposicionista desafiante puede migrar a un trastorno de conducta disocial y después un trastorno de personalidad disocial. O un niño o una niña con un trastorno negativista desafiante puede migrar hacia rasgos anormales de personalidad o desarrollar un trastorno de personalidad histriónico o un trastorno de personalidad limítrofe, ¿sí? Eso es lo más importante dentro de esa parte. ¿Sí? Entonces, con eso, chicos, hemos terminado los cuadros que teníamos que entender dentro de la psiquiatría de niños.